Hola, iglesia de Saddleback. ¿Cómo les va? Para aquellos que no saben quién soy, me llamo Barry. Digan hola, Barry. Bien, ya nos conocemos. Vamos a continuar con la serie en la que hemos estado varias semanas, sobre los héroes cotidianos. Así que pueden sacar sus notas y pluma, porque quiero que anoten algo. De hecho, van a tener que escribir con mucha rapidez, como en el segundo verso que vamos a leer. Así que consigan pluma, saquen las notas y quiero que empiecen por buscar dos versos que para mí son dos de los más profundos y alentadores de toda la Escritura. Ambos son del libro de Efesios y ambos tratan de ti. Así que quiero que los vean juntos. Vamos a empezar con Efesios, capítulo 2, verso 10. La Biblia dice, pues somos la obra maestra de Dios. Volteen a un lado y digan, eres una obra de arte. Eres una obra de arte, ¿no es fabuloso? Cada quien es una obra. Algunos parecen un Picasso, pero son una obra de arte, ¿me entienden? Dice, somos la obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús, a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás. Quiero que encierren un par de cosas en el siguiente verso. Efesios 3:20 dice, al que puede hacer muchísimo más de todo lo que podamos imaginarnos o pedir, por el poder, encierren poder, el poder que obra eficazmente en nosotros, encierren en nosotros. Vamos, enciérrenlo. El poder que obra eficazmente en nosotros, subrayen desde el poder que obra eficazmente en nosotros. Es poder de Dios. Dios tiene algo que quiere que hagas con tu vida. Algo mucho más grande que tú. Algo que quedará cuando desaparezcas del mundo. Dios te ha salvado, te ha creado en Cristo, porque hay un propósito para tu vida, un plan de vida. Y tan solo quiere que le digas sí a Él. La pregunta para todo seguidor de Cristo no es, Dios, ¿qué puedes hacer por mí? La pregunta para todo seguidor de Cristo es, Dios, ¿qué puedo hacer por ti? ¿Qué puedo hacer en el mundo que tú amas? ¿Cómo puedo ser las manos y pies de Jesús? ¿Qué tienes en mente guardado para mí? ¿Cómo puedo cooperar contigo en el plan que tienes para mi vida? El llamado a la salvación, el significado de ese verso en Efesios 2 es, ese llamado a la salvación es un llamado a servir. Fuiste salvado y apartado y recreado como obra maestra porque Dios quiere que hagas algo en tu vida. El llamado a la salvación es un llamado a servir. Aquí decimos, todo miembro es un ministro. Así construimos esta iglesia. Pues toda persona que sigue a Cristo ha sido llamada al ministerio, a algún tipo de servicio en el cuerpo de Cristo y en el mundo que nos rodea. De eso trata la clase 301. Si no la has tomado, debes hacerlo. Te ayudará a descubrir cómo te armó Dios, cómo te dio forma, cuál es su llamado en tu vida, qué quiere hacer a través de ti y cómo puedes tú dar los pasos de fe para cumplir el destino que Él tiene para ti. Esos versos que acabamos de leer nos dicen que Dios tiene un plan que excederá tus expectativas. Dice que excederá todo lo que puedas pedir o imaginar. Entonces vamos a probarlo. ¿Qué estás pidiendo? ¿Qué estás imaginando? ¿Qué estás esperando que Dios haga? Para ser más específico, ¿qué estás pidiendo e imaginando que Dios pueda hacer por su poder a través de ti? Verás, si no pides e imaginas, si no esperas, nunca vas a saber cuando Dios exceda tus expectativas. Si Él dice que puede hacer más de lo que pidas o imagines, debes empezar por pedir e imaginar y pedir con fe. Si para lo que pides o imaginas no se necesita fe, entonces no es importante, porque todo lo que hacemos por Dios requiere fe. Pero sea lo que sea que estés pidiendo o imaginando, prepárate para hacer más de lo que imaginas, pero para hacer más con menos de lo que creías que necesitabas tener para poder hacerlo posible. Mira, si estás esperando que empiece a cumplirse el plan de Dios para ti, si estás esperando hasta que se alineen todos los planetas, que todos los recursos estén listos y tengas el dinero en la mano y la agenda libre y todo esté cubierto, si estás esperando que esté todo perfecto,
Con todas tus preguntas contestadas, si eso es lo que esperas, entonces nunca vas a poder empezar. Dios quiere usarte, empezar contigo, desde donde estás, con lo que tienes ahora mismo. Que empieces dando un paso en fe y luego veas lo que Él hace. Mientras tú avanzas en el plan de Dios, esa es la lección que aprendemos de un héroe cotidiano del Antiguo Testamento a quien llamamos Gedeón. Muchos aquí han oído de Gedeón, quizá en la escuela dominical, quizá se hayan dormido en un sermón sobre Gedeón alguna vez. Es lo que llamo descanso en Sabbat, dormir en la iglesia. Pero Gedeón era un don nadie. Era el miembro más joven de la familia más débil del clan más pequeño, la tribu más pequeña de todo Israel. No había nada en él que fuera notable, nada. De hecho, lo único notable en Gedeón era el hecho de que no había nada notable en Gedeón. No podía ser más cotidiano, él no podía ser más ordinario. De hecho, sería el último a quien cualquier persona vería si estuviera pensando cómo se vería un héroe. De hecho, en nuestro primer contacto con Gedeón, como veremos al leer el texto de Jueces, capítulo 6, no se está preparando para una batalla. Él no está afilando su espada, no está reuniendo tropas, tampoco está haciendo planes para combatir el mal. Cuando conocemos a Gedeón, se está escondiendo. Está tratando de sobrevivir y está haciendo lo más posible para no ser notado por nadie. Este hombre quiere ser invisible. Pero cuando Dios termina con él, Gedeón, un hombre ordinario, ha hecho cosas extraordinarias. Porque Dios usa a este hombre inesperado, ordinario y cotidiano para hacer a toda una nación libre. Y lo hace en formas que exceden por mucho sus expectativas. No solo de Dios, sino de sí mismo. Nunca soñó que podría pasar. Es uno de esos héroes del Antiguo Testamento de quienes leemos. Es el hombre que venció a un ejército de 135,000 con solo 300 hombres. Él es el protagonista de esa historia que puedes leer en Jueces del 6 al 8. Te recomiendo que la leas, pero no la vayas a leer ahora. ¿Bien? Sino al llegar a casa. Lee Jueces 6 al 8 para ver la notable historia de este hombre sobre Gedeón. Y hoy no tengo tiempo de entrar a sacar toda la riqueza de todos los versos de estos capítulos, así que vamos a concentrarnos solamente en 3 puntos de la historia de Gedeón. Pero son 3 puntos que honestamente no recuerdo que se hayan enseñado al ver otros u oír otros sermones sobre la vida de Gedeón. Así que estos podrían ser 3 puntos nuevos para ti acerca de Gedeón, pero antes de ir más lejos, quiero tomarme un minuto para hablar de lo que no voy a hablar. ¿Se puede? ¿Está bien? Porque no voy a hablar de la batalla que Gedeón peleó. No voy a hablar de cómo Dios redujo su propio ejército de 32,000 a solo 300 hombres para poder tener la gloria de la victoria. Y tampoco voy a hablar de sus vellones. ¿Recuerdan los vellones? Bueno, déjenme hablar de sus vellones solo un segundo. Lo que quiero decir de los vellones de Gedeón es que no tiene nada de malo extender vellones. Eso es lo que pasó para quienes no estén familiarizados. Cuando Dios llamó a Gedeón y le dijo, esto es lo que quiero que hagas, Gedeón duda de que esto esté sucediendo, así que hizo lo que llamamos extender un vellón. Le dice a Dios, mira, tengo básicamente es como una manta de lana, un vellón. Voy a poner esto en el suelo, y si esto es real, si de verdad estoy oyendo bien, entonces en la mañana este vellón estará mojado y todo el suelo seco. Que se moje con el rocío que caiga y la tierra seca. Así que a la mañana siguiente así sucedió. Entonces Gedeón dijo, bien, vamos a hacerlo una vez más, pero esta vez que el vellón esté seco y el suelo mojado. Y así fue exactamente. El punto de todo esto es que Dios no se enojó con Gedeón por hacer eso. Verás, Gedeón no dudó de Dios, dudó de sí mismo. Dudó de su habilidad de escuchar lo que Dios le estaba diciendo. Y Dios no se enojó con Gedeón por probar a Dios.
En realidad, se acomodó a su petición. Y no puedo contar, como pastor, cuántas veces he deseado que otras personas hubieran pedido confirmación cuando creyeron que Dios les había pedido hacer algo. Salen corriendo con una idea descabellada. Ni siquiera confirman y dicen, pues Dios me dijo. Luego se enredan en todo tipo de problemas. No tiene nada de malo pedir confirmación. En realidad es muy buena idea. Si crees que Dios te está diciendo algo, pídele confirmación. No solo salgas corriendo con la idea para enredarte en problemas, e igualmente no huyas de la idea, dejando pasar lo que Dios quería que hicieras. Pero debemos pedir confirmación. Vea la palabra de Dios. ¿Qué tiene la Biblia que decir sobre lo que crees que Dios te está pidiendo hacer? Dios nunca contradice lo que ya nos ha dado en su palabra. No tiene nada de malo pedir confirmación, no hay nada malo en lo que Gedeón hizo. Es todo lo que tengo que decir de los vellones. Y dije que iba a hablar de lo que no iba a hablar. Así que ahora voy a hablar de lo que iba a hablar. Lo que quiero que veas aquí, hoy, son 3 cosas en la vida de Gedeón. Quiero hablar del llamado de Gedeón, cuando Dios le habló por primera vez. Y voy a hablar de su sacrificio. Voy a hablar de la unción de Gedeón. Porque si no entendemos esas cosas, que son las que pasaron antes de la batalla, antes de que Dios redujera su ejército, pasaron antes de extender los vellones, si no entendemos estas 3 cosas, su llamado, su sacrificio y su unción, esas otras cosas no tienen ningún sentido. Debemos entender estas cosas. Así que veremos este pasaje histórico. Buscando la verdad eterna que se aplica a nuestra vida. Así se lee un pasaje histórico como este. Buscas la verdad eterna que se aplica para ti. Para empezar, estamos en Jueces capítulo 6, está en sus notas y también en pantalla. El verso 1 dice así: Una vez más los israelitas hicieron lo que no le agradaba al Señor. Permitió que los madianitas oprimieran a los israelitas. Déjenme parar aquí un segundo para hablar de reincidir. Dice que una vez más lo hicieron. ¿A qué se refieren? Bien, han estado en la tierra prometida por casi 300 años. Josué había muerto 250 años atrás. La siguiente generación también murió, y las que siguieron después se olvidaron de Dios. Empezaron a buscar a los ídolos de la cultura, a adorar a los dioses de la cultura circundante, y cuando lo hacían, aparece en todo el libro de Jueces. Cuando huían de Dios y acudían a los ídolos de la cultura, Dios los entregaba a un enemigo. Luego enviaba a un libertador que los rescataba. Pasaba el tiempo y empezaban a hacerlo otra vez. Dios los entregaba al siguiente enemigo. Luego les enviaba a otro libertador a rescatarlos, y todo se repetía. Este proceso se repitió una y otra vez. Al decir una vez más, significa que volvió a pasar otra vez. Habían acudido a los dioses de la cultura circundante, así que Dios los entregó a los madianitas. A veces pensamos en Dios y su disciplina, quizá en su juicio de nosotros como seguidores de Cristo, como si de repente quisiera cargarnos la mano. En realidad no sucede así. Su forma de disciplinarnos es retirar su mano. Dice, pues si quieres ir para allá, no te voy a detener. Pero no me culpes por las consecuencias. Eso pasa aquí con Israel. Ellos abandonaron a Dios y fueron entregados a los madianitas. Esta es la primera lección. Pueden escribirla en sus notas. La lección 1 es esta: si alabas a los dioses de tu cultura, que no te sorprenda si Dios te entrega a la opresión de tu cultura. Si alabas a los dioses de tu cultura, que no te sorprenda si Dios te entrega a la opresión de tu cultura. Si te alejas de Dios, que no te sorprenda que vengan los problemas. Bien, voy a continuar con el verso 2. Dice, era tal la tiranía de los madianitas que los israelitas se hicieron escondites en las montañas, las cuevas y otros lugares de refugio. Siempre que los israelitas sembraban, los madianitas, amalecitas y otros pueblos del oriente venían y los atacaban. Acampaban y arruinaban las cosechas por todo el territorio hasta la región de Gaza. No dejaban en Israel nada con vida, ni ovejas, ni bueyes, ni asnos. Llegaban con su ganado y con sus carpas como plaga de langostas. Tanto ellos como sus camellos eran incontables.
e invadían el país para devastarlo. Era tal la miseria de los israelitas por causa de los madianitas que clamaron al Señor pidiendo ayuda. El ángel del Señor vino y se sentó bajo la encina que estaba en Ofra, la cual pertenecía a Joás del clan de Abiezer. Su hijo Gedeón estaba trillando trigo en un lagar para protegerlo de los madianitas. Se esconde. Está trillando trigo, pero en un lugar inapropiado porque no quiere que vean lo que está haciendo. Cuando el ángel del Señor se le apareció a Gedeón, le dijo: «El Señor está contigo, guerrero valiente». Quiero que encierren esas dos palabras, guerrero valiente, al final del pasaje. Encierren guerrero valiente. Gedeón ha estado viviendo bajo la mano, la opresión de los madianitas por 7 años. Imagina, los 7 años no son solo 2 semanas de problemas, no es solo un mes o más de inconveniencia. Por 7 largos años ha habido opresión. Toda su labor ha venido a nada. Todo por lo que ha trabajado tanto, se lo han arrebatado otras personas. Se ha perdido, se lo han robado. Simplemente desapareció. Díganme, ¿alguien aquí se identifica con Gedeón? ¿Te parece que el fruto de tu trabajo ha sido tomado por otra persona y ni siquiera has podido saborearlo? ¿Te parece que alguien más se lleva todo el crédito por lo que has estado haciendo? ¿Te parece que cuando más rápido pedalees, más lento vas? ¿Y que entre más trabajes, menos frutos tienes para mostrar? Quizá ni siquiera tengas energía para pelear como Gedeón. Solo te aferras a la vida. Así es su vida. Ha trabajado duro por 7 años, no tiene nada que mostrar, lo único que ve es inutilidad, desesperanza, injusticia, pérdida, miedo, sueños rotos, y Dios no se ve por ningún lado en todo esto. Pero es en ese contexto, no en sus mejores días, sino en sus peores días, en ese contexto que Dios entra en la desesperación más profunda de Gedeón y lo llama a la grandeza, lo llama a un destino que ha planeado para él. Si tu condición se parece a la de Gedeón, si estás desesperado, entonces prepárate para que Dios venga de la nada y te llame a un destino que ha planeado para ti. Como leemos en Efesios 2, Él te salvó, eres su obra maestra y hay algo que quiere hacer a través de ti, que va a estar muy excedido y muy abundante, más allá de lo que pudieras pedir o imaginar. ¿Y por qué escogió Dios a Gedeón entre tanta gente? Pues muy fácil, lo eligió porque quiso. Es Dios. Él puede escoger a cualquiera. De hecho, la Biblia está llena de historias donde Dios usa a un don nadie para hacer cosas sorprendentes, cosas extraordinarias. La Biblia dice que Dios elige a los débiles para confundir a los sabios. Así que Él los usa para confundir a los fuertes, usa a los sencillos para confundir a los sabios. Y es exactamente lo que hace con Gedeón. Eligió a Gedeón porque lo conocía mejor de lo que Gedeón se conocía a sí mismo. Dios vio algo en su carácter que el mismo Gedeón no podía ver. Cuando ves su vida, cuando ves la historia en Jueces, no se pueden ver grandes logros, talentos especiales ni habilidades. No vemos ningún tipo de entrenamiento que Gedeón tenga, pero Dios vio algo en ese hombre que ese hombre no podía ver en sí mismo, y lo estaba llamando a descubrirlo. Dios lo llamó guerrero valiente. ¿Puedes imaginar a Gedeón diciendo: ¿a quién le hablas? Lo llamó guerrero valiente. Gedeón está escondido en un lagar y Dios lo llama guerrero valiente. Vive con miedo y Dios lo llama guerrero valiente. Resulta que Gedeón estaba vencido, estaba dejado atrás, sobreviviendo una mísera existencia y, como vamos a ver, estaba viviendo en una casa de idólatras. Su familia no adoraba a Dios, adoraba ídolos. Gedeón no es un niño de escuela dominical. Está lejos del Señor. Gedeón nunca se hubiera visto a sí mismo como Dios lo vio. Esto nos lleva a una pregunta si buscamos una verdad eterna. Una pregunta: ¿cómo te defines a ti mismo?
¿Sueles creer que es imposible que Dios te use a ti para hacer algo en el mundo? Esta es la lección 2. Puedes escribir, ¿listo? Nunca le digas a Dios quién no eres. Deja que Dios te diga quién eres. No le digas quién no eres. Deja que te diga quién eres, porque Él te conoce mejor que tú mismo. Él sabe lo que quiere hacer a través de ti y está decidido a lograrlo. Dios llamó a Gedeón guerrero valiente. Al decirlo fue un decreto creativo. Fue su palabra creativa acerca de Gedeón. La Biblia lo dice en Romanos capítulo 4. Dice, el Dios que da vida a los muertos y que llama las cosas que no son como si ya existieran. Eso es lo que pasa con Gedeón. Lo llama guerrero valiente. Así que le está diciendo algo que no era como si ya lo fuera. Lo llama guerrero valiente. El resto de la historia de la vida de Gedeón, este hombre derrotado, es sobre cómo se convierte en lo que ya era a los ojos de Dios. Un guerrero valiente, un gran líder, un héroe. Se convierte en un hombre de quien vale la pena escribir. Ahora veamos la respuesta de Gedeón. Verso 13. Dios lo llama guerrero valiente. Él dice, pero Señor, replicó Gedeón, si el Señor está con nosotros, ¿cómo es que nos sucede todo esto? ¿Dónde están todas las maravillas que nos contaban nuestros padres cuando decían el Señor nos sacó de Egipto? La verdad es que el Señor nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de Madián. Dejémoslo ahí por un segundo. Quiero que vean la primera palabra que sale de la boca de Gedeón. Pero, ¿qué está haciendo? Está discutiendo. Dios le dice, guerrero valiente, y él dice, sí, pero ¿qué hay de aquello? Va a discutir con Dios. Dice, pero el Señor nos ha desamparado. Bien, Gedeón, si el Señor te ha desamparado, entonces ¿por qué está ahí hablando contigo? Dice, pero ¿dónde están todas las maravillas que hiciste por nuestros padres? ¿Por qué no haces algo bueno por nosotros? Verás, Gedeón ha olvidado el proceso. Quiere la bendición, pero ha olvidado que se necesita para poder recibir la bendición de Dios. Lo único que ve es lo que pasa a su alrededor y culpa a Dios por los problemas en los que su pueblo se ha metido solo. Dice, hiciste esas cosas por todos ellos, ¿por qué no haces algo por nosotros? Ya olvidó por qué Dios los entregó a los madianitas. Y ya olvidó que Dios bendice a la gente que permite ser bendecida. Ha olvidado el cómo. Lo único que ve es el qué. Ha olvidado el cómo y el por qué. Y el Señor ignora sus preguntas. Vean el verso 14. Después de que Gedeón dice, ¿por qué no haces todas esas cosas por nosotros? Dios solo dice, el Señor lo encaró y le dijo, ve con la fuerza que tienes y salvarás a Israel del poder de Madián. Yo soy quien te envía. En esencia, Gedeón dice, Señor, ¿por qué no haces algo? El Señor dice, Gedeón, ¿por qué no haces algo tú? Hace años conocí a un hombre que no era seguidor de Cristo para nada. No podía haber alguien más alejado. Yo oraba por él de vez en cuando en el auto yendo al trabajo. Recuerdo un día muy claramente que dije en mi auto en voz alta, dije ese día, Señor, desearía que le hablaras, y así de rápido me dijo, Barry, quisiera que hablaras tú con él. ¿No es gracioso que con frecuencia seamos la respuesta a nuestras oraciones? Dije, Dios, háblale. No, tú. Háblale tú. Me toca a mí. Dios obra por su gente. Dios habla por su gente. Así que a Gedeón, este hombre escondido, este hombre que vive con miedo, mal equipado, inexperto, no calificado y más, Dios le dice, ve con la fuerza que tienes. Gedeón no tiene fuerza, él dice, ve con la fuerza que tienes. Gedeón no tiene valor, él dice, ve con la fuerza que tienes. Dice, yo soy el que te envía. Déjame preguntar antes de continuar, ¿te ha estado llamando Dios a hacer algo? ¿Hay algún mal que deba corregirse? ¿Conoces a alguien que no tenga voz, que necesite de ti para darle tu voz, tu influencia y arreglar algo en su vida? ¿Hay un ministerio o un servicio
que te haya interesado, pero en el que no hayas participado aún. Tal vez pienses que no tienes lo que se necesita para hacerlo. Te sientes atraído, pero no has dado el salto. Quizás un viaje de paz que has estado posponiendo y posponiendo. ¿Por qué lo pospones? ¿Qué es lo que esperas? Si esperas tener más experiencia, si esperas tener más confianza, más dinero, más recursos, quizás estés esperando la alineación perfecta de las estrellas antes de decidir salir y moverte. Si eso es lo que esperas, nunca te vas a mover. De hecho, mira lo que dice la Biblia en Eclesiastés. Dice: quien vigila al viento no siembra, quien contempla las nubes no cosecha. Si esperas las condiciones perfectas, nunca vas a hacer nada. Esta es la siguiente lección que quiero que escribas. Lección 3. Si Dios te envía, es porque Dios obviamente confía en que tú eres la persona indicada para su obra. Si Dios te envía, es porque Dios obviamente confía en que tú eres la persona indicada para su obra. En Saddleback tenemos una filosofía del ministerio que llamamos tú eres, y detrás de ella está la verdad de que toda queja es un llamado. Así que si te estás quejando de algo, es porque Dios te está llamando a hacer algo al respecto. No pidas que alguien más haga algo, todos tenemos diferentes llamados. Si Dios está poniendo algo en tu corazón, algo que no se está haciendo o algo que está mal, pues es un llamado en tu vida. Dios espera que tú hagas algo al respecto. Está llamándote a eso. Verás, Dios resuelve problemas a través de la gente. Dios toca al mundo a través de su gente. Dios cambia el mundo, cambia la cultura a través de su gente. Lo hace a través de ti y de todos nosotros. Es un increíble honor y privilegio que tenemos de que Dios nos haya llamado a asociarnos con Él. Como el pastor Rick siempre dice, tú eres el plan A de Dios y no hay plan B. Si no lo hacemos nosotros, no va a pasar, porque Dios obra por su gente. Dios dice: ve con la fuerza que tienes, yo soy quien te envía. Ahora debemos ver la respuesta de Gedeón. Sigue discutiendo. Ve el verso 15, dice así: pero Señor, allí está el pero de nuevo. Ese es el problema de Gedeón, un gran pero, ¿comprendes? Dice: pero Señor, ¿lo ves? Pero Señor, ¿cómo voy a salvar a Israel? Pero Señor, mi clan es el más débil de la tribu de Manasés. Pero Señor, yo soy el más insignificante de mi familia. Gedeón está discutiendo, dice: soy muy débil, subcalificado. No tengo entrenamiento, ni habilidad, ni contactos. No tengo permiso, no tengo autoridad, no estoy listo para esto. Está diciendo Dios: te equivocaste de hombre. Esta es la lección 4. Dios no busca al hombre más capaz, sino al hombre más dispuesto. No busca habilidad, sino disponibilidad. Tengo noticias para algunos. A Dios no le impresionan tus habilidades. Él te las dio. No le impresionan tus habilidades, pero también es cierto que Dios no está deprimido por tus inhabilidades. Dios no está limitado por tus limitaciones. Dios no está en el cielo meneando la cabeza y diciendo: desearía que tuviera más dinero. Hombre, desearía que fuera más listo. Dios sabe quién eres, cómo estás hecho, sabe lo que quiere hacer a través de ti. Solo espera que tú digas sí. Dios no está limitado por tus limitaciones. Él dice: si te estoy enviando, entonces ya tienes lo que necesitas para empezar. Solo ve con la fuerza que tienes y deja de dar excusas. No le digas a Dios que se equivocó de persona, porque va a andar por ahí mostrándote que en verdad sí tiene a quien necesita, que tú eres esa persona que está buscando. Así que Gedeón tiene sus argumentos. Pero esto, pero aquello, pero Señor, pero. Y Dios dice: Gedeón, levanta el trasero y muévete. Empieza, haz algo, empieza ya. Yo te envío. ¿Cómo puedes no ir si yo te envío? Sé que tienes lo necesario. Dios dice: solo ve. Y hay muchas historias de personas por todo este edificio a quienes Dios les ha dicho: ve. Hay historias de personas en todos nuestros campus que nunca soñaron que participarían en algún tipo de servicio o ministerio o alcance.
Nunca imaginaron que irían a un viaje de paz. Nunca hubieran soñado lo que Dios podía hacer a través de ellos. Lo que hace excedió sus expectativas, excedió su imaginación, pero no fueron con las fuerzas que tenían. Ellos se lanzaron a lo profundo y vieron que podían nadar. ¿Hay algo que te detiene de servirle a Dios? La única forma de servirle a Dios es sirviendo a la gente. Piénsalo. La única forma de servir a Dios es servir a la gente. ¿Hay algo que te detiene? Dios le dio a Gedeón esta hermosa promesa en el verso 16. Dice, el Señor respondió, tú derrotarás a los madianitas como si fueran un solo hombre, porque yo estaré contigo. Dios dijo, no solo te envío, sino que voy contigo. Aquí está la lección 5 para que la escribas. Cuando sigues a Dios con todas tus fuerzas, Él te dará aún más fuerzas en el camino. Cuando vas con tus fuerzas, Él te dará aún más fuerzas en el camino. Él no te dará más fuerzas de antemano porque no las necesitas. Tú vas con las fuerzas que tienes y luego Él te da más mientras vas. Esto es lo que está detrás de lo que es nuestra filosofía de entrenamiento mientras trabajas de ministerio en Saddleback. Primero está el eres tú. Si está en tu corazón, significa que fuiste llamado. Pero entrenamiento mientras trabajas no requerimos que las personas vayan por años y años de entrenamiento antes de dejarlos entrar al ministerio. Si hiciéramos eso, perderíamos a todos. Solo dejamos que se involucren. Solo entra con las fuerzas que tienes. Pero una vez que prueben y vean que el Señor es bueno, una vez que prueben y vean lo dulce que es el ministerio, lo satisfactorio que es, entonces van a pedir entrenamiento. Tú solo vas con las fuerzas que tienes y Dios dice, mientras vas yo te daré más fuerzas, porque yo voy contigo. Ya aprenderás cómo hacerlo mejor. Mira, Dios no le dijo a Gedeón, tengo este plan para ti, pero tienes que pasar por 2 años de entrenamiento militar. Tengo este plan para ti, si de verdad vas a liderar a mi gente, necesito que vayas al seminario. Dios solo dijo, mira, sé lo que estoy haciendo y sé lo que tienes. Y eso es suficiente para comenzar y hacer una diferencia, porque yo voy contigo. Ahora vamos a ver el sacrificio de Gedeón. Vimos el llamado que vino a Gedeón de la nada, pero ahora tenemos que ver el sacrificio. No lo voy a leer todo, pero en los versos 17-24 de nuevo puedes leer cuando llegues a casa. Gedeón da una ofrenda, e irónicamente la ofrenda que da es una cabra. Digo que es irónico porque ¿qué hacen las cabras? Dan topes. Él ofreció una cabra y entonces Dios consumió esta ofrenda al enviar fuego y quemarla. Pero entonces luego Dios le da instrucciones de otro sacrificio antes de avanzar. Le dice a Gedeón que tiene que limpiar su casa de idolatría. Miren, mencioné hace unos momentos que la familia de Gedeón eran adoradores de ídolos. Ellos adoraban a los dioses de su cultura. Esto es lo que dice en el verso 25. Aquella misma noche el Señor le dijo, toma un toro del rebaño de tu padre, el segundo, el que tiene 7 años. Es muy interesante que pide un toro de 7 años y ellos habían estado en esclavitud por 7 años. Le dice, derriba el altar que tu padre ha dedicado a Baal. Baal era el dios de la cultura. Le dijo, derriba ese altar y el poste con la imagen de la diosa Aserá que está junto a él. Luego, sobre la cima de este lugar de refugio, construye un altar apropiado para el Señor tu Dios. Toma entonces la leña del poste de Aserá que cortaste y ofrece el segundo toro como un holocausto. Gedeón llevó a 10 de sus siervos e hizo lo que el Señor le había ordenado. Dios le dijo a Gedeón el tipo de sacrificio que buscaba. Gedeón tenía que limpiar la casa. Gedeón tenía que separarse a sí mismo de los falsos dioses del pasado. Gedeón tenía que purificarse a sí mismo de todos los ídolos de su cultura. Aquí está la lección número 6. Antes de que Dios te use en público, Él quiere limpiar tu vida en privado. Él quiere limpiar tu vida en privado. Gedeón tuvo que hacer algo de limpieza.
al igual que muchos de nosotros. La Biblia dice, ha llegado el tiempo del juicio y debe comenzar por la casa de Dios. Hay dioses viejos, viejas formas, valores viejos, cosas que adoramos, cosas que dirigen nuestra vida. Y Dios quiere que nos deshagamos de esas cosas. Un ídolo es cualquier cosa que permitas que esté entre tú y Dios. Así que, ¿a qué te está llamando Dios a hacer que no puedes hacer? Porque algo más está en el camino. Algún ídolo del pasado. Algo más que valoras, que no estás dispuesto a dejar, que no quieres pagar el costo de hacer lo que Dios quiere que hagas, y por eso gastas tu energía y recursos en cosas pequeñas. Quiero que veas este pasaje del libro de Jonás, capítulo 2, verso 8. Leo y dice: los que siguen a ídolos vanos abandonan el amor de Dios. Así que Dios nos dice, como le dijo a Gedeón, deja de aferrarte a los dioses de tu cultura. Deja de aferrarte a los ídolos sin valor. Un ídolo es algo a lo que tú te sacrificas. Y por eso nos fuerza a enfrentar preguntas difíciles. Una de esas preguntas es, ¿estoy sacrificando decencia moral por un ídolo de entretenimiento inmoral? ¿Estoy sacrificando pureza sexual a un ídolo de relación inmoral? ¿Estoy sacrificando mi integridad a un ídolo de dinero? ¿Estoy sacrificando a mi familia al ídolo de mi carrera o mi empleo o mi trabajo? ¿Estoy sacrificando lo mejor de Dios por ídolos de menor valor? Que a la larga no tendrán consecuencias eternas, solo se malgastarán, solo son un desperdicio de vida y de recursos. Hay cosas que me niego, hay algo que me niego a dejar ir, que me está causando perder la gracia completa de Dios en mi vida. Es una pregunta difícil de enfrentar, pero es algo que Dios quiere que enfrentemos. Él quiere a los ídolos fuera del camino. Él quiere que lo adoremos a Él y solo a Él. Y cuando lo hagamos, lo seguiremos al futuro que Él ha planeado para nosotros. Dios ha dicho antes, puedo usarte, tienes que limpiar tu casa. Dios también dijo, si quieres mi presencia y mi poder, tienes que ponerte a ti mismo en una postura para recibirlo. Eso significa que tus manos tienen que estar vacías de todas las viejas cosas. Eso es exactamente lo que hizo Gedeón. Él destruyó esos ídolos. Él se deshizo de ellos, no solo los guardó en algún lugar para agarrarlos después. No había vuelta atrás, los quemó y los destruyó. Y les dio la espalda y dirigió su rostro hacia el Señor. Luego mira lo que pasó después. Después llegó la unción de Gedeón. Verso 34 dice, entonces el Espíritu del Señor visitó a Gedeón con poder. Gedeón tocó el cuerno de carnero como un llamado a tomar las armas y los hombres del clan de Abiezer se le unieron. Quiero que veas bien la primera palabra del verso. Dice, entonces, el Espíritu del Señor visitó a Gedeón. ¿Cuándo es entonces? Entonces es después de que Gedeón hizo lo que Dios le dijo que hiciera. Primero vino el llamado de la nada por su desesperación. Primero vino el llamado. Luego vino el sacrificio y después del sacrificio vino la unción. Entonces el Espíritu del Señor visitó a Gedeón. No te pierdas de la importancia de este proceso. Tiene aplicación para tu vida. Es una verdad eterna que Dios nos está enseñando. Que el llamado de Dios en la vida de Gedeón vino antes de que haya limpiado su vida. Dios lo llamó a la grandeza y a hacer algo antes de que Gedeón quitara esas cosas de su vida. El llamado de Dios vino antes de que él cambiara, pero el poder de Dios vino cuando Gedeón se deshizo de los ídolos. Aquí está la lección 7. El llamado de Dios viene antes de tu arrepentimiento, pero el poder de Dios viene después de tu arrepentimiento.
El poder de Dios vino a la vida de Gedeón cuando él dejó ir los ídolos sin valor. Se deshizo de las cosas que se interponían entre él y Dios, y así se preparó para recibir el poder de Dios. Para que pudiera alcanzar el propósito de Dios, se deshizo de los dioses de su cultura. Él dio un paso de fe en obediencia, y entonces el Espíritu del Señor vino sobre él, y entonces su liderazgo llegó a un nuevo nivel. Convocó a un ejército de voluntarios sin entrenar, y con solo 300 de ellos, ganó en forma milagrosa a un ejército de 135,000. A Gedeón y a sus hombres lo superaban 450-1. ¿Qué te parece eso? Pero con el poder del Espíritu de Dios, él pudo lograr mucho más de lo que jamás soñó o imaginó que podía hacer en su vida. La unción vino después de arrepentirse. ¿Qué es la unción del Espíritu Santo? La unción del Espíritu Santo es el poder sobrenatural de Dios en ti que te permite lograr infinitamente más de lo que pediste o pensaste. Es la unción del Espíritu de Dios, es su poder que te permite desempeñarte más allá de tus limitaciones. Es su poder que te permite poder trascender el nivel de tu competencia. En otras palabras, es la unción del Espíritu de Dios, es su poder que te permite dar un paso atrás y decir, ¿cómo pasó eso? No soy tan bueno. Eso tuvo que haber sido Dios. Ahí es cuando sabes que el Espíritu de Dios ha venido sobre ti y está trabajando en ti. Pero como vemos en este proceso, si quieres el poder de Dios, tienes que dejar ir algunas cosas y estar dispuesto y disponible para recibir la presencia y el poder del Espíritu de Dios en tu vida. ¿Cómo recibes la unción? Primero la pides, la esperas, la invitas. Pero tienes que prepararte al dejarla ir. Tienes que ir con el Señor cada día, con una simple invitación en fe, y decir, Señor, lo que sea que quieras que haga hoy, no puedo hacerlo sin tu poder. Te pido que me des una unción fresca de tu Espíritu solo por hoy. Señor, permíteme caminar en tu camino, lléname con la presencia y el poder de tu Espíritu hoy. Vas con un corazón abierto hacia Dios, con las manos abiertas, y le pides que te dé el poder para lo que sea que te esté llamando a hacer. Pregúntale si hay algo que necesitas dejar ir, si hay algo que se interpone, algo a lo que te estás aferrando y que Él quiere que dejes para que tus manos estén disponibles para Él. Y si de pronto te recuerda algo, solo confiésalo, solo dile, sí, lo veo, Señor, lo dejo ir. Renuncia, aléjate de ello y entonces prepárate para recibir su unción en tu vida. Y entonces haz lo que Dios te dice que hagas, vas con las fuerzas que Él te ha dado. Y mientras vas, Él te dará más. Regreso a la pregunta que les hice hace poco. ¿Qué crees que Dios te llama a hacer? ¿Dios te está llamando a salvar una nación? Tal vez no. Pero te está llamando a servir en una comunidad. ¿Al mundo a tu alrededor? Definitivamente. Te está llamando a servir al cuerpo de Cristo, a servir a la iglesia. Sin duda alguna, claro que sí. Él te está llamando a hacer todo esto. Él te ha salvado y te está llamando a servir con un propósito que es más grande que tú mismo. Así que ve con las fuerzas que tienes, deja ir cosas sin valor y Dios te va a dar más poder para lograr su voluntad al avanzar en obediencia. Quiero terminar este mensaje regresando a un verso que vimos al principio. Quiero que lo leamos juntos en voz alta. Lo van a poner en la pantalla. ¿Está bien? ¿Me siguen? Vamos a leer este verso juntos en voz alta. Al que puede hacer muchísimo más que todo lo que podamos imaginarnos o pedir por el poder que obra eficazmente en nosotros. Vamos a orar juntos. Bajen sus cabezas. Padre Celestial, te agradecemos por la vida de Gedeón, por la historia de este hombre,
un don nadie que se volvió a alguien, un hombre a quien llevaste de la desesperación a su destino de grandeza. Gracias, Señor, por lo que lograste a través de él y por la esperanza y el ánimo que nos da de lo que puedes lograr a través de nosotros si solo decimos sí, Señor. Ayúdanos, por favor. Ayúdanos a ser las personas que escuchan tu llamado, que ven tu visión para nuestras vidas y quienes te siguen obedientemente en esta aventura, Señor. Y si hay algo a lo que estemos aferrados que está causando que perdamos tu completa gracia en nuestra vida, Señor, ayúdanos a verlo, ayúdanos a dejarlo ir y a renunciar y alejarnos de ello. Que podamos ser gente que viva en pureza y en poder, para que podamos servir tu reino y tus propósitos en la tierra, Señor. Llénanos de poder para lo grande en tu reino. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.